En 1808, la política europea estaba dominada por un líder militar. Ese año, el emperador francés Napoleón Bonaparte reafirmó su poder instalando a su propio hermano en el trono de España. Ese fue el punto de partida de una de las guerras de resistencia más sangrientas. Los ciudadanos de Madrid se levantaron contra las tropas napoleónicas y la respuesta francesa fue la ejecución en masa. La fecha fue el 3 de mayo de 1808, un día aciago en la historia de España. Pero fue ese macabro evento el que inspiró la creación de un importante cuadro histórico por un genio del romanticismo. Goya. Este lienzo fue el mayor logro de una carrera larga y variada. Goya salió de unos orígenes humildes para convertirse en el artista español más famoso de su tiempo. Tuvo una vida extraordinaria, durante la cual se le acusó de traición, y fue juzgado por la Santa Inquisición acusado de obscenidad. Su éxito como artista también estuvo marcado por la tragedia. En 1792, a la edad de 46 años, contrajo una misteriosa enfermedad que casi le mata y que le dejó sordo de forma permanente. Mientras la guerra y las divisiones hacían estragos en su país, la obra de Goya se hizo más oscura, más introspectiva. Todo ello aumentado por su sordera, que amenazaba con aislarle del mundo que le rodeaba. Los resultados solían ser terribles. Y en su propia época, el artista tuvo que comparecer ante la Inquisición española y pasó el final de su vida en el exilio. Pero para entonces, sus logros como artista ya eran excepcionales. Goya es un personaje clave en la historia del arte. Su trabajo tiene una espontaneidad y es tan directo que nos sigue atrayendo hoy día. Su obra sigue sorprendiendo y gustando, y creo que cuando contemplamos a Goya me sigue dando la sensación de que era alguien que sabía de qué trataba la naturaleza humana con todos sus apetitos y sus imperfecciones. Goya fue un artista de profundas emociones humanas. No era un santo, no era un héroe, pero vivió en una época terrible y fue testigo de ella. Creo que una de las cosas que más me choca de Goya es su tremenda sinceridad, la forma que tiene de mostrar tanto el lado oscuro como la cara luminosa de la naturaleza humana. Es un artista muy terrenal, así como alguien que puede ofrecer los colores líricos más maravillosos. Goya lo pintó todo: bodegones, paisajes, retratos. Pintó obras religiosas, imágenes históricas, grabados satíricos. Y al final de su vida, su actitud ante su obra no había cambiado nada. Le interesaba la búsqueda de la verdad, aunque ello significara pintar cosas grotescas. Era un pintor de talento, un dibujante, un litógrafo y un grabador. Tenía mucho talento para la observación y era un inventor brillante, pero más que nada le gustaba disfrutar de las mieles del éxito. Era un pintor de corte con éxito, pero al mismo tiempo también era capaz de producir un arte muy profundo, muy inquietante, muy imaginativo, que sigue teniendo el poder de sorprender y asombrar hoy en día. Francisco José de Goya y Lucientes nació en la árida meseta de Aragón, al norte de España, el 30 de marzo de 1746. Fue el tercero de los 5 hijos de un matrimonio humilde. El pequeño pueblo en el que pasó su infancia, Fuendetodos, no era un lugar acomodado, y el padre de Goya luchaba por ganarse la vida como herrero. En Aragón, donde nació, hay una gran tradición de pintura religiosa. Y probablemente aprendió sobre los maestros de este arte a través de viejos grabados y dibujos del estudio del artista con el que estudió en Zaragoza. Se formó con un pintor llamado José Luzán.
Luzán era un pintor de la zona y una de sus labores consistía en comprobar y revisar las pinturas en mal estado. Había muchas pinturas del Renacimiento y de periodos un tanto posteriores que contenían desnudos. La Inquisición no era partidaria de ellas, así que Luzán pintaba ropa sobre las figuras desnudas. Así que, aunque fue alumno de Luzán, Goya fue más allá. Él no era un artista académico. Cuando participaba en concursos de la Academia de Madrid, solía fracasar porque no tenía las aptitudes de trazado y composición de los otros pintores que estudiaban en la capital. Madrid era el centro de la escena artística española. Era aquí donde el tutelaje de la corte podía enriquecer a un pintor. Madrid también albergaba la Academia Real Española. En 1764 este influyente organismo estaba dirigido por el artista neoclásico Antón Rafael Mengs. El año anterior había invitado a otro pintor de Aragón, Francisco Valleu, a estudiar en la academia. Valleu era 12 años mayor que Goya y se conocían bien. Pero Goya sufrió el rechazo de la academia y descorazonado regresó a Zaragoza, donde encontró trabajo pintando frescos en las iglesias de la zona. Fue un comienzo lento para su carrera, pero en 1770 consiguió realizar el tradicional viaje a Italia de todos los jóvenes pintores. Goya pasó un tiempo en Roma, donde la fluidez de sus pinturas causó impresión. Es obvio que sintió la necesidad de alejarse de España, porque él mismo se costeó el viaje a Roma. Él decía no tener más maestro que su propia imaginación y los grandes artistas que había visto en España e Italia. Goya estuvo particularmente influenciado en su primera etapa por el gran pintor español del siglo XVII, Velázquez, y otra gran figura, el holandés Rembrandt. En mi opinión, por un lado, Velázquez tenía esta pintura maravillosa, Las Meninas, y es pintor de la corte, y Goya también quería serlo, y consigue combinar la elegancia con un grado muy elevado de realismo. De Rembrandt quizá tenemos el lado más misterioso y oscuro, la espiritualidad. Además de estos dos pintores, también estaba la influencia del movimiento neoclásico, que afectó a Goya durante su primera etapa. En sus inicios, su obra es relativamente estricta y severa, muy del estilo de la pintura neoclásica, aunque esto es algo de lo que se va alejando tras su regreso de Italia. De vuelta en Zaragoza recibió sus principales encargos eclesiásticos y también pintó este autorretrato. Aunque tenemos pocos detalles de esta época de su vida, esta expresión confiada nos revela a un joven pintor cuya técnica ya era impresionante. En 1774, una cantidad de encargos de iglesias convirtieron a Goya en el artista con más éxito de la zona. Fue entonces cuando contrajo matrimonio con una mujer llamada Josefa. Por lo que se sabe, era un matrimonio feliz, aunque 4 de sus 5 hijos murieron. Josefa era hermana de Francisco Valleu, uno de los artistas aragoneses ya establecidos en Madrid. En 1774, Goya fue invitado a trabajar con Valleu en Madrid. Su labor consistía en pintar grandes dibujos en cartones para la famosa Fábrica Real de Tapices. Y fue un momento decisivo en su carrera. A sus 28 años, el pintor comenzaba a moverse con la alta sociedad, donde podían obtenerse encargos de retratos bien pagados. Sus diseños para tapices también se adaptaban a los gustos aristocráticos. Estas imágenes brillantes y despreocupadas revelan la influencia del popular movimiento rococó. Estas imágenes eran populares, pero Goya dejó entrever una mayor ambición en sus diseños para tapices. En 1777 realizó El Parasol, una obra cuya disposición y color reveló una nueva manera de afrontar la ejecución. Una de las características más impresionantes son la luminosidad y la claridad, la forma en la que está iluminado desde detrás de las figuras.
Esa luminosidad es en sí misma un contraste casi más interesante con respecto a las tradiciones de decoración de tapices. Y creo que por otro lado está el contraste en los claroscuros de las telas de este cartón, en el sentido de que casi todos los cartones de tapices se diseñaban para los tapices, que no solían mostrar un contraste muy marcado de claroscuros. No tendían a tener un contraste extremo entre luces y sombras. El parasol forma parte de una serie de entretenimientos populares pensado para decorar los aposentos de los príncipes de Asturias. En el parasol tenemos un diseño claro. También la presencia de dos figuras claves, el majo y la maja. Son, por así decirlo, dandis de la clase trabajadora, altivos, orgullosos que solían meterse en problemas. Se veían a sí mismos como representantes puros del pueblo que no había sido contaminado por matrimonios y extranjeros. Aquí tenemos a un Goya mostrándose como cronista de los pasatiempos y entretenimientos españoles. El diseño de tapices carecía de prestigio artístico. Las pinturas de gran tamaño como estas ni siquiera se consideraban obras de arte. Goya aún no era miembro de la Academia Real, pero eso pronto cambió. En 1780 pintó una imagen religiosa que le garantizó finalmente la entrada en el corazón del arte español institucionalizado. Una representación de Cristo en la cruz. Hemos de tener en cuenta la razón por la que Goya escogió esta temática religiosa para conseguir su entrada en la Academia Real. La crucifixión había sido representada en una de las mejores obras de Anton Raphael Mengs, director de la Academia Real, que había muerto pocos meses antes. El Cristo en la cruz también había sido retratado por un gran artista español del pasado, el maestro del siglo XVII, Diego Velázquez. Velázquez era contemplado en España como un héroe. Y creo que hasta cierto punto también había un poco de asombro por el hecho de que hubiera tantos grandes pintores en el siglo XVII, como Velázquez, entre otros, y que ya no hubiera. Así que creo que había una voluntad de retorno a las grandes tradiciones españolas. Creo que la expectación que creó Goya fue por el hecho de que era un pintor que podía recoger el guante y seguir los pasos de Velázquez. Desde el momento en que comenzó a trabajar en la corte, quizá tuvo acceso a la colección de pinturas del rey. Allí realizó sus estudios de Velázquez y realizó una serie de grabados que se publicaron en 1778. Podemos apreciar por estas copias que admiraba particularmente la forma que tenía Velázquez de tratar la luz. En parte la maravillosa transparencia con la que pintaba los trajes y los gestos. Y también que Velázquez estaba mucho más interesado en el personaje. Y esta mezcla de personajes de las bellas y elegantes mujeres de la corte con las enanas grotescas y deformadas. Ese es el tipo de mezcla que Goya quería establecer. Según Goya, Velázquez era una de las tres mayores influencias de su arte. Otra era la naturaleza misma. Algo que podemos apreciar en el creciente uso del paisaje en sus cartones para tapices. Su tercera influencia formal era Rembrandt, el holandés del siglo XVII cuyas mejores obras representaban personajes. En la década de 1780, Goya comenzó a demostrar un entusiasmo similar por el arte del retrato. A finales de la década, Goya era el retratista de moda en Madrid. Los lienzos a tamaño real eran exactamente lo que querían los aristócratas. Este es Don Manuel Osorio de Zúñiga, un lienzo que retrata al hijo de 4 años de un conde español. El retrato de niños se hizo muy popular a finales del siglo XVIII. En Inglaterra, Joshua Reynolds era uno de los artistas que se ganaban la vida pintando a los jóvenes miembros de las familias ricas. Con la obra de Goya, podemos ver que él también era capaz de capturar el espíritu de la infancia. Creo que lo que le llama la atención al que mira este cuadro
son los tres marcados contrastes del traje rojo intenso y la cara, especialmente pálida y peculiarmente iluminada del niño, y también el contraste entre el rojo del traje y los verdes del fondo. Técnicamente es una demostración impresionante de representación de diferentes tipos de tela, de lo más vasto a lo más refinado, y la suntuosa seda del fajín. Y por supuesto, hay algo entre extraño y grotesco sobre la representación de animales en el cuadro, que recuerda a Velázquez. Don Manuel de Zúñiga no es solo un retrato brillante, sino también una ilustración emblemática de lo que es la niñez. Esto se debe a los animales domésticos que salen en el retrato. Tenemos a los tres gatos siniestros mirando a la urraca con la tarjeta de Goya en el pico. Por otro lado están los pájaros enjaulados. Y se ha afirmado que todo ello son símbolos de la pérdida de la inocencia. Inocencia que al principio se protege o se enjaula y que gradualmente a través de la experiencia se adentra en el mundo y nos convertimos en presas de los gatos. Al comienzo de la década de 1790, retratos como este hicieron que Goya se labrara una fortuna. Ya era uno de los pintores oficiales de la corte y también era subdirector de la Real Academia. Los cartones le ocupaban cada vez menos tiempo y en 1792 renunció al diseño de tapices. Se había convertido en una gran figura de la sociedad madrileña, un gran logro para un hombre de orígenes humildes de provincia. Pero un cruel giro del destino estaba por llegar. La vida y la obra de Goya nunca fueron lo mismo. A finales de 1792, mientras viajaba a Andalucía, Goya sufrió una enfermedad cuyas causas y síntomas